¿Se ve mi pantalla? Se ve Ausi. Ya, entonces no se olviden de la necrosis licuefactiva. Los tipos más frecuentes en este tipo de necrosis, vamos a tener la necrosis cerebral que se va a dar como ya en el sistema nervioso central por la oclusión de una arteria, que es la arteria cerebral. Y la otra tipo de necrosis común en este tipo va a ser también la necrosis por infecciones bacterianas o micóticas. Luego vamos a tener lo que es la necrosis grasa, ¿verdad? Esta necrosis grasa va a afectar específicamente al tejido adiposo y en la mayoría de los casos se va a deber a una pancreatitis aguda, ¿ya? Entonces ahí tenemos que son áreas focales de tejido, de destrucción de tejido adiposo, generadas más que todo por las lipasas pancreáticas activadas. Estos tipos de lipasa van a romper los ésteres de los triglicéridos y se van a formar estas áreas blanquecinas de consistencia parecida a la tiza, que va a hacer referencia a la saponificación de las grasas, ¿ya? Macroscópicamente vamos a ver áreas de color blanquecino opaco con aspecto de tiza, como ya les decía, y microscópicamente, es decir, si llevamos una muestra de este tejido al microscopio, vamos a observar adipocitos necróticos de contornos borrosos, con depósitos basófilos, cálcicos y reacciones inflamatorias. ¿Ya? Entonces no se olviden, ejemplo de necrosis grasa va a ser la pancreatitis aguda. Ahí acá está mal escrito. Pancreatitis aguda, no se olviden. Luego vamos a tener la necrosis caseosa, con C, no gaseosa. Caseosa. Esta es una forma de necrosis típica de la tuberculosis, no se olviden. Creo que acá hay una imagen, sí. Ya. Entonces es una forma de necrosis típica de la tuberculosis, como les decía, y en algunas enfermedades infecciosas granulomatosas, como puede ser el sífilis y la lepra, entre otras, ¿ya? Entonces este tipo de necrosis va a tener la estructura similar a la del queso, que esos van a simular los granulomas. Entonces van a tener esa forma de queso, como pueden ver acá, la necrosis caseosa. Tiene un aspecto blanquecino, ya les decía, está compuesto por células fragmentadas, gránulos amorfos rodeados por tejido inflamatorio. Ya les dije eso. Y acá el ejemplo, más que todo en el examen práctico, chicos, le vamos a preguntar un ejemplo de necrosis caseosa, por ejemplo. Y ustedes me tienen que poner, se presenta en tuberculosis, nada más. Lo mismo en el anterior, que era la licuefactiva, que va a ser, les dije, ¿verdad? ¿No? Necrosis cerebral. Ustedes le ponen necrosis cerebral por oclusión arterial en el sistema nervioso central. Y la segunda viene a ser necrosis producidas por infecciones bacterianas, ¿ya? En este caso, la necrosis caseosa se va a presentar en la tuberculosis. Y no se olviden el aspecto que tiene este tipo de necrosis, similar al queso, ¿ya? Aquí, de ejemplo, se localizan los focos de infección tuberculosa, ya les decía, similar al queso blanco, de aspecto caseoso, se observa una masa poco estructurada, homogénea, sinófila, ya. Aunque sepan que este tipo de necrosis gaseosa, su estructura que se va a dar es similar al queso y que se presenta este tipo de necrosis en la tuberculosis, perfecto, ¿ya? Ahí también pueden ver todos estos focos que ven de tipo medio amarillito, todo eso es necrosis gaseosa, perdón. Ya. Luego vamos a tener la necrosis fibrinoide, ¿ya? La necrosis este tipo de necrosis se va a deber a una alteración en los vasos sanguíneos, como podemos ver en esta placa, cuya pared se va a teñir intensamente con la eosina. La eosina, como lo han podido ver en histología, es un tipo de tinción, perdón. Entonces se va a teñir intensamente con la eosina a causa de la salida y acumulación de proteínas plasmáticas.
Entonces, el ejemplo que les puedo dar claro de necrosis fibrinoide va a ser en la vasculitis, ¿ya? Vasculitis es lo que más sobresale en este tipo de necrosis. El ejemplo, vasculitis. Luego vamos a tener la necrosis gangrenosa, que esta va a ser, se va a producir en los tejidos mesenquimales, especialmente en las extremidades inferiores, por un proceso de isquemia, es decir, o sea, hay un insuficiente riego sanguíneo, ¿ya? Entonces aquí tenemos que dice que es un tipo de necrosis, combinación entre necrosis de tipo coagulativa y la licuefactiva. Ya luego repasan cuál era cada una de ellas, ¿ya? Entonces va a ser frecuente, como ya les decía, debido a la insuficiente irrigación sanguínea en las extremidades mayormente. Se va a presentar en las extremidades, sobre todo las inferiores, debido a que pierden la irrigación, se va a producir la isquemia. Y aquí tenemos dos tipos de necrosis, que van a ser la necrosis húmeda y la necrosis seca. Ya, la necrosis, la gangrena, gangrena húmeda y gangrena seca. La gangrena húmeda la vamos a poder apreciar en infecciones de tipo bacteriana, sobre todo en el territorio donde no haya irrigación, ahí va a ganar la gangrena húmeda, ¿ya? Y luego también tenemos la gangrena seca, que va a ser netamente la pérdida de la irrigación. Esta la podemos ver en el ejemplo de pie diabético, ¿ya? A ver, siguiente. Luego tenemos la necrosis hemorrágica, que va a ser la acumulación, es cuando se acumula la sangre de origen hemorrágico en los tejidos y va a causar una necrosis tisular de carácter isquémico también. Entonces va a haber la pérdida, como ya les dije, de flujo sanguíneo, puede ser en los tejidos óseos, que sean huesos, hace que el hueso pierda funcionalidad y muere, digamos. Y es común en la cadera, en la rodilla, en los tobillos y en los hombros, ¿ya? Ahí está, causado por el uso prolongado de esteroides, abuso del alcohol, lesiones en las articulaciones y la enfermedad como la artritis y el cáncer. Macroscópicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una congestión y la hemorragia, como podemos ver acá. Así se va a ver este tipo de necrosis, ¿ya? Y microscópicamente, es decir, si llevamos una muestra de este tejido al microscopio, vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Eritrocitos muertos, extravasados, ¿ya? Que no van a tener ningún tipo de función, porque ya los mataron prácticamente, ¿no? Entonces, la necrosis hemorrágica mayormente se da en el hueso, común en cadera, rodilla, tobillo y hombro, ¿ya? Luego, esto sería casi ya el final. Vamos a tener la lipofucsina. Este tipo de, como ya les había dicho, ¿verdad? Anteriormente se me fue el nombre. Ubiquitina, ¿verdad? Que les mencioné. Entonces ahora les voy a hablar sobre la lipofucsina, que va a ser también un pigmento, ¿verdad? Se lo denomina el pigmento por uso y desgaste. El doctor así les puede poner en el enunciado, si es que les pregunta sobre esto, les puede poner, pregunta 1, se le denomina pigmento por uso y desgaste, y les va a dejar una rayita para que ustedes coloquen a qué se refiere ese concepto que él está citando, ¿ya? Entonces no se olviden. La lipofucsina se le denomina pigmento por uso y desgaste. Esta lipofucsina, este tipo de pigmento, se va a almacenar principalmente y de preferencia en las fibras miocárdicas atróficas de los ancianos. Atrofia, se contrae, se reduce, ¿verdad? El tamaño. Entonces, lo que va a dar lugar a una coloración de color pardo que se va a observar macroscópicamente en el miocardio, ¿ya? Esta lipofucsina va a estar compuesta por material lipídico degenerado en los lisosomas secundarios. Perdón. Los lisosomas son como bolsitas, ¿verdad?
Ahí va a estar almacenado entonces y se va a producir en la destrucción de las membranas y orgánulos celulares por autofagia. ¿Ya? No se olviden de eso. Y ahora necesito que participen. ¿Ya? Vamos a ver si han estado atentos y si me he dejado entender. ¿Ya? Entonces, ¿alguien puede leer el caso clínico? Solo leerlo. Entre todos lo vamos a poder resolver. Sí. Adelante. Un hombre de 29 años de edad sufre una fractura del fémur izquierdo en un accidente de motocicleta. Le aplican una escayola en la pierna. Tras 6 semanas de inmovilización, el diámetro de la pantorrilla izquierda ha disminuido de tamaño. ¿A cuál de las siguientes alteraciones de los músculos de la pantorrilla es más probable que se deba a este cambio de tamaño? Inciso A, aplasia. Inciso B, atrofia. Inciso C, hiperatrofia. Inciso D, hialinosis. Muy bien, gracias Dina. Entonces, para empezar, a ver, dice que es un hombre que tiene 29 años de edad, sufre una fractura en un accidente de motocicleta. Al sufrir una fractura, quiere decir que esta persona va a estar inmovilizada por un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces le aplica una escayola en la pierna, que es un inmovilizador prácticamente la escayola, y tras 6 semanas de que esta persona no ha tenido ningún tipo de movilidad, o sea, no ha podido caminar porque obviamente está fracturado, le va a doler al tratar de caminar, entonces esta persona va a estar inmovilizada. Al estar inmovilizada, el diámetro de la pantorrilla izquierda, de la pierna que se lesionó, que se fracturó, ha disminuido de tamaño. ¿Ya? Entonces la pregunta sería, ¿a cuál de las siguientes alteraciones de los músculos de la pantorrilla es más probable que se deba a este cambio de tamaño? A ver, Atrofia, Ausi. Atrofia. muy bien, ¿por qué atrofia? Porque atrofia es la disminución del tamaño celular. Sí, muy bien. Está perfecto. Muy bien, Valeria. Entonces, debido a que estas fibras musculares, entonces esqueléticas de la pierna, sufrieron esta atrofia, ya sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad? Me olvidé marcarla. Atrofia. Ya ustedes saben, atrofia. Entonces, debido a esta inmovilización que él tuvo, las fibras de su pierna, las fibras musculares, entonces sufrieron de una atrofia celular. Por ejemplo, es el caso, como decía en el paciente, en el caso clínico, se vio, ¿no? Es que se le colocó una escayola, y por esto quiere decir que para el tratamiento de la fractura se le colocó esa escayola, porque no podía tenerlo ahí suelto su fractura, digamos, ¿no? Entonces, al estar mucho tiempo inmovilizado un músculo, ya les dije que este puede ser susceptible a sufrir la atrofia por desuso, ¿ya? Eso sería, entonces, muy bien, lograron entender. Y, si no me equivoco, sí, eso sería todo, chicos, espero que me hayan entendido. Y la clase, creo que estoy en el grupo de Telegram, la voy a pasar enseguida, ¿ya?